Pero lo primero que quiero mencionarte es que la mayoría de nosotros, cuando ve la palabra tentación, inmediatamente su mente se va a la sexualidad. Pero lo cierto es que nosotros podemos ser tentados de cientos de formas distintas. Nosotros los líderes, pudiéramos ser tentados a ser cada vez más autoconfiados. En la medida en que vemos el éxito, podemos ser tentados a atribuirnos el crédito de ese éxito. O podemos ser tentados a pensar que necesitamos una plataforma para dar a conocer nuestro nombre, hacer nuestro nombre famoso, cuando mi llamado es hacer el nombre de Cristo famoso. O podemos ser tentados a usar el poder para controlar a otros. O podemos ser tentados a tomar atajos, como hizo Sara, la esposa de Abraham, que le ofreció un atajo para poder tener un hijo, pero que no era el hijo de la promesa, para nosotros llegar a cumplir algo mucho más rápidamente de lo que aparentemente Dios está tratando de hacer. Podemos ser tentados a ganar dinero ilícitamente, podemos ser tentados, como hemos visto, aún dentro de la misma iglesia, líderes, a alterar su currículum, tratando de obtener alguna posición. Y la lista es interminable cuando pensamos en las diferentes formas que nosotros podemos ser tentados. Ese ha sido un tema crucial, pero quizás sea todavía más crucial en nuestra época o en esta época como en algunas otras épocas de la historia de la iglesia, debido a que los púlpitos de nuestros días con frecuencia tratan el pecado, tratan la tentación con cierta ligereza, pero cuando hacemos eso, nosotros perdimos de vista el hecho de que ese mismo abordaje ligero de la tentación y el pecado lleva al ser humano y aún a los hijos de Dios a la destrucción. Ahora, esa forma de tratar con el pecado y la tentación de una manera liviana, con cierta liviandad, tampoco es nueva, porque el corazón humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios movió a su profeta Jeremías a escribir acerca de los líderes de su época. En un momento dado, en que la nación de Israel estaba completamente descarriada, y escucha lo que Dios dice a través del profeta. Ellos, los líderes, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Mi pueblo está profundamente herido por el pecado de cientos de años. Y los líderes de hoy en día, de esa época, ¿verdad?, le están ofreciendo a mi pueblo una cura sumamente superficial. El pastor John Piper comenta sobre ese versículo en particular en el prefacio de la obra de John Owen, titulada Cómo conquistar el pecado y la tentación. Y Piper dice que, en cambio, la profundidad, la complejidad, lo indigno y el peligro del pecado en los cristianos profesantes hoy en día es minimizado o es psicologizado como un síntoma de una herida del pasado, en lugar de ser visto como una muestra de nuestra corrupción moral. Lo que Piper está diciendo es que antes de nosotros ser víctimas del pasado, somos personas corrompidas por nuestro propio pecado y el pecado de otros. Y para nosotros ver este tema, yo quisiera abordar la carta de Santiago, capítulo 1, el versículo 12 al 18, pero antes de llegar ahí, permíteme en esencia recordarte, porque hemos hecho esto de manera interrumpida, recordarte dónde hemos estado. El versículo 1, Santiago se introduce como el autor de la carta. Versículo 2 al 4, Santiago nos dice que consideremos como sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, sabiendo que esa prueba produce paciencia y la paciencia produce carácter, y luego entonces nosotros terminamos siendo un cristiano maduro sin que nos falte nada. Pero inmediatamente después, en versículos 5 al 8, Santiago nos dice, pero sí, no quiero que te falte nada en tu madurez, pero si te llega a faltar sabiduría, pídela, y pídela con confianza, pídela con fe. No la pida como un hombre de doble ánimo, que es variante, que es cambiante, como las olas del mar, porque ese hombre es inestable en todos sus caminos y no debe esperar recibir nada debido a que su fe no es como debiera ser en el carácter de Dios. Y los próximos versículos, el 9, 10 y 11, lo vamos a tratar en el capítulo 2, porque hay versículos ahí que tratan con la misma condición. Pero para hoy, yo he querido
hablar de algo que ha estado en mi corazón por un largo tiempo acerca de cómo funciona la anatomía y la fisiología de la tentación y el pecado en ti y en mí por igual. No importa qué tipo de tentación sea. Y para algunos que quizás están un poco confundidos, déjame recordarte, la anatomía humana básicamente tiene que ver con la estructura del cuerpo humano, sus diferentes partes. Y la fisiología tiene que ver con el funcionamiento de esas partes. Por ejemplo, el corazón es parte de la anatomía humana. Pero cuando el corazón late y bombea sangre y recibe sangre, eso es parte de la fisiología del corazón, del funcionamiento del corazón. De manera que, a manera de analogía, yo quiero que pensemos en la anatomía del pecado como la naturaleza humana que está en ti, que está en mí, junto con nuestros sentidos, que nos permiten ver a través de los ojos, que nos permiten oír a través de los oídos, que nos permiten tocar y sentir a través del tacto sensaciones increíbles. A través del olor, hay gente que huele cierto aroma, ¿verdad? Y eso le hace casi perder la cabeza, no dejan experimentar sensaciones. O aún saborear sustancias que nos dan cierto sentido de placer. De manera que nuestra naturaleza pecadora y nuestros sentidos que alimentan mi mente forman parte de la anatomía del pecado. Mira esta ilustración. Eva vio la fruta, mordió y murió espiritualmente y eventualmente físicamente también. Acán vio el lingote de oro, lo codició, pero lo vio primero, lo codició y eventualmente él y su familia terminaron apedreados y todos murieron. David vio a Betsabé y eventualmente ella concibió y el niño murió como consecuencia y como parte del juicio. Esos ejemplos son compatibles con lo que Santiago nos dice en 1:15, que no hemos leído todavía, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte, como ocurrió en esos personajes que te mencioné. Piensa otra vez conmigo. Un ciego no hubiese visto la fruta que Eva vio y no le hubiese parecido atractiva. Un ciego no hubiese visto el lingote de oro que Acán codició y el manto babilónico. Un ciego no hubiese visto a Betsabé, que fue lo que David vio, a quien David vio y con quien pecó. Una sola mirada de parte de uno de esos individuos hizo que su pecado lo llevara a la muerte. De manera que tú puedes tener una idea como del esqueleto del pecado. Es una naturaleza pecadora que está contigo, que está conmigo. Hay sentidos que alimentan la mente, pero que esos sentidos ya están caídos. Mis ojos no ven como Adán y Eva vieron antes de la caída, ni mi mente piensa igual. Por otro lado, la fisiología del pecado es cómo funciona el pecado y la tentación que logra estimular mi naturaleza pecadora. Entonces aquí está, yo tengo una naturaleza pecadora, yo veo, yo oigo, yo siento, yo toco, yo huelo, y ahora eso estimula mi propia naturaleza pecadora, porque eso es algo que yo soy. Y la manera como la tentación nos seduce, arrastrándonos hasta cometer el pecado, es la fisiología o el funcionamiento del pecado. Santiago nos va a hablar de eso. Y con eso yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo del versículo 12 al 18. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, le está escribiendo pastoralmente. El texto puede sonar como difícil de digerir, pero este es un pastor escribiendo. Amados hermanos míos, no se engañan. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo primero que Santiago nos deja ver es que no todo el que participa en la carrera cristiana es bienaventurado, pero el que persevera sí lo es. Recuerda que la carrera cristiana es un maratón, y a lo largo del maratón unos se dan por vencidos y abandonan la carrera. Otros permanecen en la carrera hasta el final. Esos que permanecen son aprobados, dice Santiago. Y los que son aprobados son los receptores de la corona de la vida. Son los receptores del premio al final de la carrera. Según Santiago, lo que leímos, la perseverancia en el maratón es señal de que amamos a Dios. Porque la corona de la vida, el texto del versículo 12 que leí, le es prometida a aquellos que aman al Señor. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo sabemos quiénes son los que aman al Señor? No es tan difícil, los que perseveran. Su perseverancia habla de su amor por Dios. Y de hecho, Cristo enseñó algo muy parecido. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Mi obediencia da señal de que amo a Dios. Mi desobediencia habla de que no amo a Dios. Habla de que hay algo que está por encima de Dios, que ha capturado mis afectos, por encima de lo que mis afectos han sido capturados por Dios mismo. Permíteme entonces, pensando en esta perseverancia, la necesidad de perseverar, déjame hacer varias anotaciones desde ya. En primer lugar, si tú quieres perseverar en el camino, no puedes ceder a la presión. Tú y yo tenemos presión desde adentro y desde afuera. Desde adentro nos presiona el pecado que todavía mora en nosotros. Desde afuera nos presionan todas las ofertas que el mundo nos hace, de todo tipo. De manera que tu enemigo más peligroso no es Satanás. De hecho, a mí me llama poderosamente la atención la ausencia del personaje o el nombre Satanás en esta explicación que Santiago me da de cómo es que el pecado me hace caer. Satanás ni siquiera aparece ahí. De manera que eso es importante, que yo pueda entenderlo. No es que él no pueda tentarme, pero no es ese mi principal enemigo, soy yo mismo. Ese enemigo se acuesta conmigo y se levanta conmigo. Y esa naturaleza pecadora forma parte de la anatomía del pecado, del esqueleto del pecado. Cristo en sus días fue presionado, pero desde afuera, no desde adentro. No tenía pecado, no conoció pecado. Vivió y murió sin pecado, pero fue presionado por la tentación. De hecho, el autor de Hebreos nos habla de eso, de que él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Fue tentado cuando Satanás por 40 días lo hostigó y trató de que él hiciera diferentes cosas que eran lo que él estaba tratando de inducir a Cristo a hacer, incluyendo que se postrara ante él y le daría todos los reinos de este mundo. Pero Cristo no cedió a la presión, no cedió a la presión. Si tú y yo queremos perseverar, no podemos ceder a la presión. Si tú y yo queremos perseverar sin caer, escucha, no permitas que Satanás ponga un solo pie en la puerta de tu corazón o que la tentación ponga ese pie en tu corazón, en tu mente, porque cuando terreno santo es perdido, tus emociones comienzan a controlar tu mente y las mías también. De manera que una vez nosotros le cedemos terreno a la tentación y mi mente es capturada, prácticamente la caída es inevitable.
De manera que el tiempo de tratar con la tentación es cuando sientes la atracción, mucho antes de la primera mordida, porque una vez tú has mordido la fruta, serás atrapado por el veneno del placer. Tú, yo, cualquiera. Entonces no puedo ceder la presión. En segundo lugar, la perseverancia requiere una singularidad de propósito. Una mente dividida es una mente que va camino a la caída. Yo necesito singularidad de propósito. Yo necesito una mente enfocada en lo eterno. Yo necesito una voluntad rendida a los propósitos de aquel que me compró. Y quiero perseverar. Número 3, si yo quiero mantenerme en la línea y perseverar, yo necesito cuidar mi mente. El apóstol Pablo estaba consciente de la necesidad y del rol vital que juega la mente en la perseverancia del cristiano, y por eso escribe a los romanos en 12:2 y le dice que no os adaptéis a los patrones de este mundo, no se adapten a los patrones de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, la que es bueno, aceptable y perfecta. La mente renovada, o la mente es renovada con la palabra de Dios. Nada más y nada menos puede renovar la mente. Si no queremos ser conquistados. Y la única cosa que puede renovar mi mente es la sabiduría del cielo. La mente es renovada cada vez que nuestros deseos carnales afloran y yo trato de reemplazarlo con la verdad de Dios. Me hablo verdad a mí mismo. Llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. De manera que cuando la tentación entra de esa misma manera, yo trato de hablarme verdad para que la verdad de Dios pueda empujar hacia afuera lo que salió. La razón por la que tú y yo tenemos que cuidar la mente es porque tu mente, la mía, controla mis pensamientos, controla mis decisiones, controla mis emociones, controla mis acciones. Literalmente hablando, la mente es, como dirán en inglés, el headquarter, el lugar de control, el centro de operaciones de toda la vida. El enemigo sabe que si él logra capturar mi mente, él ganó mi vida, literalmente hablando. Ese es el terreno de batalla, en la mente. Siempre lo ha sido y siempre será igual. Tanto Dios como Satanás están detrás de mi mente. Ambos. Recuerda que el primer mandamiento de la ley de Dios es que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu corazón. Notaste que la mente está ahí. Dios dice, el primer mandamiento te manda a amar a Dios con toda tu mente. Satanás sabe eso. Él quiere mi mente. Él sabe que mi mente dirige mi vida. De hecho, el libro de Proverbios dice, tal como él piensa en su corazón, así él es. Si tú y yo queremos saber cómo somos, simplemente tenemos que analizar nuestros pensamientos en los últimos 30 o 60 días. El enemigo quiere conformar mi mente a los patrones del mundo. Dios quiere transformar mi mente con la verdad de su palabra. Pero ambos quieren mi mente. Ahora, la transformación de mi mente requiere exposición a su palabra. Después que me expongo, ya sea la leí, la oí, después que me expongo, necesito quedarme reflexionando acerca de esa palabra que leí o escuché, y luego necesito ir y aplicarla. Yo requiero las tres cosas. La exposición a la palabra me da información. Pero si yo no hago nada más, eso es lo único que va a pasar, que gané información. Y ahí es donde muchos de los hijos de Dios se quedan, y por eso la transformación no se da, porque la información no me cambia. Ahora, cuando yo tomo la información adquirida en la exposición y la comienzo a reflexionar, la reflexión le da profundidad a la información. Me ayuda a ver más ampliamente mis responsabilidades y mis bendiciones también. Y luego que tengo exposición y reflexión, voy y hago aplicación. Y entonces
mi vida es transformada. Nadie desarrolla habilidades de corredor en el maratón hasta que no va a correr. Puedes leer acerca de cómo correr, puedes caminar, pero hasta que tú no vayas y entrenes como verdaderamente se debe, no vas a adquirir las habilidades necesarias. De manera que la transformación de mi mente requiere exposición, reflexión y aplicación. Tienes que mantener, lo dije antes en el primer mensaje, lo dije más tempranamente, lo voy a decir ahora porque lo pasé por alto. Tienes que mantener la atención porque este mensaje no es difícil de entender, pero en términos de contenido está repleto de contenido. Es denso en ese sentido. Entonces Santiago, pensando en cómo perseverar, las bendiciones de la perseverancia, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Él es bendito. Porque una vez que ha sido aprobado, persevera aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido, escucha, a los que lo aman. Claramente, la perseverancia habla de que continúe porque amaba a Dios y ese es el aprobado. Ese es el primer punto de enseñanza de Santiago. Tiene que ver con la perseverancia en la fe cristiana. El segundo punto de enseñanza de Santiago tiene que ver con cuál es el origen de la tentación y el pecado en la vida de nosotros. Escucha cómo él comienza a hablarnos de esto. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Hermanos, nosotros, tú y yo, tenemos un PhD, un doctorado en la autoexoneración. De manera que usualmente, aún en cosas que no tienen que ver con la moralidad, no es mi culpa. Alguien lo puso ahí, es verdad que yo lo toqué y lo tumbé, pero si no lo hubieran puesto ahí, yo no lo hubiera tumbado, de manera que no es mi culpa. En cosas que ni siquiera son morales. Imagínate ahora donde mi moralidad entra en juego. No es mi culpa. Y eso lo aprendimos, claro, de papá Adán. Porque es verdad, Dios, que yo me comí la fruta, yo la mordí. Pero, yo mordí la fruta, pero ¿sabes qué? Fue la mujer que me dio. Es más, y pensándolo bien, esa mujer me la diste tú. O sea, que antes de llegar a la culpa mía, aquí hay dos culpables primero. La mujer y el hecho de que tú me la diste. Me hubiera dado a otra mujer, a Ana, o sabrá Dios si las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Te das cuenta que esto lo hemos copiado desde el principio? Como nosotros tenemos esa tendencia, esa inclinación natural a exonerarnos de la culpa, Santiago dice, mira, antes de yo hablarte de la tentación, déjame aclararte algo. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Claro, ¿cómo va a ser que un Dios santo, un Dios cuyos ojos son tan limpios o puros, como dice Habacuc 1:13, que no puede ver el mal, un Dios que aborrece el pecado? Hermanos, ¿tú has oído que mucha gente decir que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Eso no está en la Biblia, ni eso es bíblico. Porque la última vez que yo chequé mi Biblia, la gente, lo que se va al infierno son los pecadores, no los pecados. ¿No te has dado cuenta? Y Dios revela que Él aborrece al impío, al transgresor. En su santidad, Dios puede probarnos, pero no me va a tentar. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Me alegro que preguntaste. La intención de la prueba es el fortalecimiento de tu fe y de tu relación con Dios. Esa es la meta. La meta, la intención de la tentación es el debilitamiento de tu fe y de tu relación con Dios. La prueba está relacionada a mi confianza en el carácter de Dios que necesita ser mejorada cada vez. Pedro habla de la fe que es más preciosa que el oro, es refinada por el fuego. Esa es la prueba, por el fuego de la prueba, dice Pedro. Claramente nos deja ver. Eso lo trae Dios. Pero la tentación no hace eso. La tentación está relacionada a mi naturaleza pecadora.
La tentación viene a estimular mi naturaleza pecadora. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios. Recuerda que Pablo nos llama a no ser tontos, a no ser tontos, es la palabra, insensatos. En Efesios 5:15 nos manda a ser sabios a la hora de caminar. Pero tenemos que ser sabios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede traer una prueba a mi vida para fortalecer mi fe y Satanás convertir la prueba en una tentación. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, piensa por un momento. Tengo trabajo, pierdo el trabajo. Dios dice, bueno, tiene una necesidad económica ahora. Quiero probar tu fe a ver si vas a confiar en mí en tiempos de falta de ingresos. Satanás viene y te muestra una manera de ganar dinero que es ilícita y tú pudieras, por la necesidad que tienes, pecar haciendo uso de esa forma ilícita de hacer dinero. La prueba inicial la trajo Dios. La tentación secundaria la trajo Satanás. Pastor, pero la palabra de Dios dice que Dios como que controla el bien y el mal absolutamente. Él es soberano, Él lo gobierna todo. Pero en esos casos Dios permite el mal como permitió la crucifixión de su Hijo. Pero Dios no puso el pecado en Pilato, en Herodes, en los romanos, en los gentiles. No. Ellos crearon este plan contra su Hijo Jesús, que Dios conoció, lo permitió, y terminaron haciendo cuanto su voluntad había previamente determinado, pero Dios en ningún momento ni insinuó ni empujó a estos hombres a pecar. Ellos simplemente pecaron y Dios lo dejó pecar y luego usó su pecado para glorificar su nombre y salvar pecadores. Dios es tan contrario al pecado que Santiago, 2 versículos más adelante, nos vamos a adelantar en el texto que leímos, les dice a estos hermanos míos, no se engañen. Dios no puede ser el autor de pecado. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo que Él te prometió ayer, Él promete hoy. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En otras palabras, ¿cómo puede pensar que Dios te va a tentar, va a ser autor del mal, cuando Dios fue que por medio de su palabra te hizo nacer de nuevo, y cuando Él es el autor y el dador de todo lo bueno que tú tienes? Tu vida física te la dio Dios, tu vida espiritual te la dio Dios, los dones y talentos que tienes te los dio Dios. El origen de todo lo bueno que ha llegado a tu vida ha sido dado por Dios, de manera que no se te ocurra pensar que Dios es el autor de pecado o de la tentación. Pero el eje sobre el cual gira todo el pasaje está en el versículo 14 y 15. Tiene que ver con la tentación y el pecado. Todo lo anterior era para llegar aquí, a llegar al eje. Sino, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando alguien viene y lo tienta. No, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Escucha cómo el versículo 14 lo dice. Leí el 14, pero te lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Pero cómo va a ser? Sí. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, tú ves que hay todo un funcionamiento. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. De manera que cuando la tentación llega a mí, la tentación me sirve de revelador de mis deseos y pasiones. Yo le he dicho múltiples veces a usted en diferentes contextos, tú no me vas a tentar a que coma brócoli, porque a mí no me gusta el brócoli. Pero me puede tentar a comer otras cosas que sí yo disfruto, como helado, por ejemplo.
Yo pudiera comerme un helado aun cuando mi glicemia está alta, porque eso a mí me gusta. De esa misma manera, cuando las tentaciones del tipo que sean llegan a mi vida, yo me las como si yo tenía los deseos previos. Y eso es lo que Santiago está tratando de decirnos y haciéndonos responsables de eso. Los deseos ya estaban en mí. Es como el mar. Si tú vas ahora, no sé, a la playa o vas al malecón de la ciudad, tú vas a ver el mar moviéndose, las olas siempre están ahí, alguna un poquito más fuerte, otra menos, dependiendo del día. Pero de repente hay un huracán que se levanta y ahora las olas pueden tener 10, 15, 20, 30 pies de altura y sabrá Dios cuánto más. Pero estaban ahí. El huracán simplemente vino y las incendió, vamos a decir, a las olas. Bueno, eso es la tentación. Mis pasiones estaban ahí. La tentación vino e incendió los vientos de mis pasiones. Ahora escucha cómo es que Santiago está tratando de explicar de una forma muy compacta lo que aquí ha ocurrido. De hecho, déjame adelantarte, al final, ya para el cierre, al mero cierre, como dicen. Yo te voy a citar un versículo de David que nos ayuda a todos a saber cómo es que nosotros llegamos a entender esto. De manera que lo que Santiago está tratando de explicarnos es lo siguiente. Mira, la tentación llega. Paso 1, capturó tu mente. Paso 2. La mente capturada comienza a crear posibilidades. Claro, porque no lo puedo hacer aquí enfrente de todo el mundo. Entonces yo comienzo a maquinar posibilidades de cómo esto se pudiera hacer. Eso es verdad de ti y de mí. Paso número 3. La imaginación que está en juego dispara mis deseos por lo prohibido. El deseo por lo prohibido no es difícil levantarlo. El deseo por Dios y las cosas de Dios es difícil alimentarlo. Pero por lo prohibido esa es nuestra inclinación. Paso número 4. Mis deseos que ya han sido disparados por mi imaginación no son racionales. Son emociones. Como son emociones y no racionales, pueden bypassear, pudiéramos decir, mi conciencia. Pueden evadir, es la palabra en español, mi conciencia. El problema es que una vez la conciencia ha sido evadida, yo estoy listo para activar la voluntad en la dirección de lo deseado. Ese paso 5. Estoy listo ya para mover mi voluntad en la dirección de lo deseado. Y paso 6, quizás sea como el más peligroso. Es que yo tomo a Dios, lo quito de en medio de mi mente, de mis pensamientos, lo pongo a un lado, no aborrezco a Dios, no rechazo a Dios, yo simplemente lo ignoro. Eso es exactamente lo que C.S. Lewis trató de explicar, ¿no? Que cuando nosotros somos tentados a pecar, el enemigo no nos llena con deseos de odiar a Dios, sino de ignorar a Dios. Ya Dios no está en el medio de mis pensamientos, no es un obstáculo. Y ahora mi voluntad, que estaba lista para comenzar a moverse en dirección de lo deseado, esto es lo deseado, comienza, estaba aquí con Dios, eso es lo deseado, comienza a alejarse de Dios, esta es mi voluntad ahora, movida por mis deseos y pasiones, pero yo comienzo a acercarme a la fuente de lo deseado y de esa fuente comienzo a beber hasta intoxicarme y morirme. Wow. Esa es la razón por la que John Owen, hermano, si tú alguna vez tienes la oportunidad de leer obras de los puritanos de hace 400 años, 300 años, es impresionante la profundidad de la sabiduría de esta gente. John Owen a mano escribió tanto que hoy en día Crossway está tratando de publicar todas sus obras, son 50 volúmenes, escrito a manos, no computadora, ni siquiera una máquina de escribir. Y él dice, con relación a todo esto que estamos hablando, tú tienes que matar el pecado o el pecado te mata a ti. Y luego amplía en su libro Cómo conquistar la tentación y el pecado,
Dice, el pecado es como un carbón pequeño encendido que está en tu casa, que si tú no tienes cuidado, termina incendiándote la casa entera. Pero está ahí, y está contigo, y está todo el tiempo. No solamente conmigo, estaba con Joe Owen, y estaba con Martín Lutero, y estaba con Calvino, estaba con Pablo, estaba con todos nosotros. Entonces la pasión nos mueve a cometer actos pecaminosos. Escucha cómo Santiago lo dice. Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. La NTV dice, de esos deseos que están en mí, nacen los actos pecaminosos. Primero tenemos la pasión que reside en nosotros y luego la pasión genera el acto pecaminoso. La pregunta es, ¿cómo interactúa la tentación con la anatomía pecadora que está en mí, con mi naturaleza pecadora? Bueno, la tentación entra por mis sentidos, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que toco y siento, por lo que huelo, por lo que saboreo. O la tentación es traída a la mente, pero yo solamente traigo a mi mente lo que yo he visto, oído, tocado, saboreado u olido. De manera que de todas formas mis sentidos estaban jugando un rol. Porque me voy a acordar en mi mente y lo puedo traer a mi mente sin estar viendo nada. Sí, pero ya vi, ya oí, ya sentí. Y yo vuelvo a traer eso a mi mente. De manera que todo eso, mi sentido, mi mente, capacidad de pensar, recordar, forma parte de la anatomía del pecado. Y eso entonces, o sea, esa tentación que llega estimula mis pasiones. Y ahora estamos hablando de funcionamiento. Ahora estamos hablando de la fisiología de la tentación y del pecado. Próxima pregunta. Pastor, ¿qué es una tentación? Te voy a dar una definición secular del diccionario de la Real Academia. Es un estímulo que induce el deseo de algo. Es un estímulo que induce el deseo de algo, por algo. De manera que tú puedes ver que no tiene que ser sexual esto. Hay una lista, cientos de cosas que nosotros podemos hacer movido por la tentación. La palabra en griego es peirasmos. Y esta palabra a veces es traducida como tentación, a veces traducida como prueba. El contexto y la intencionalidad hace que el autor lo traduzca en las nuevas versiones de la Biblia o en las versiones de la Biblia como prueba, como tentación. Si la intención es hacerte caer, eso es una tentación. Si la intención es fortalecer tu fe, eso es una prueba. Santiago nos dice que cuando de la tentación se trata, cada uno es tentado y seducido por su propia pasión. Próxima pregunta es, porque recuerden, nosotros aprendemos de preguntas y respuestas que hacemos. Mucho de lo que te estoy comentando es el fruto de a lo largo de mi vida haber sido tentado, tropezado, aprendido, y yendo a la palabra, comparar, buscar respuestas, hacerme preguntas. Y esto es básicamente lo que aquí pongo por enseñanza. ¿Cómo somos nosotros seducidos por nuestra propia pasión? Bueno, mira, en primer lugar, ya dijimos algo parecido, lo que te tienta depende de los deseos de tu corazón. De tal forma que si te sientes tentado en una dirección, tú pudieras usar eso como para un buen fin. Eso pudiera ser un indicador para yo decir, ¿dónde está mi santificación? Yo pudiera incluso decir, bueno, ¿dónde está mi salvación? ¿Estoy en un estado de salvación o no? Porque Pablo le dice a los corintios que se examinen para ver si estaban en la fe. Yo pudiera usarlo para ver hasta dónde mi carácter piadoso se está desarrollando. Si nosotros aprendemos a no justificarnos como lo hizo Adán, la tentación puede ayudarme. Porque puede ser una alarma que me deja ver cuál es un área de peligro que yo tengo que cuidar y quizá hasta alejarme
para evitar consecuencias mayores. Puede ser buena la tentación porque puede ser una señal de advertencia. De que mira, en esta área, Miguel, aquí hay un área que no está bajo el señorío de Cristo. Que está parcialmente bajo el señorío y si es parcial no está bajo su señorío, porque su señorío siempre es absoluto y soberano. De manera que yo puedo, si estoy comprometido a no autojustificarme, yo puedo usar la tentación para crecer, porque me ayuda a examinarme y a entender dónde estoy. Por otro lado, la tentación ocurre usualmente en un área donde tú has sido tentado primero. Es como casi imposible que tú te levantes un día y tengas una tentación de, oh, wow, nunca me había pasado esto. No, eso, yo no creo que eso ni siquiera pase. Si eso es así, si es verdad que yo soy tentado, usualmente en áreas donde yo he sido tentado primero, yo debo preguntarme, en el pasado, ¿qué yo hice, Inés, para contener esa área? Si establezco un límite que no debo cruzar, bueno, quizás este es uno fácil que vino a mi mente ahora porque lo he oído tanto de personas que me han dicho en consejería, mire pastor, la verdad es que yo puse un programa, una aplicación para protegerme de la pornografía, pero digo la verdad, yo sé violarlo. Bueno, si eso es verdad, eso me sirve de indicador de que, ¿sabes qué? Yo tengo que buscar ayuda porque yo no estoy arrepentido. Yo estoy tratando de proteger mi reputación, pero yo no estoy arrepentido. Esa tentación que se va creciendo crea una batalla en mi mente, sobre todo si soy cristiano. La lucha contra el pecado puede ser una evidencia de que soy cristiano, porque todavía no me he entregado y lo he dejado. Ahora, lo importante no es simplemente saber que la batalla ruge en mi mente, es que yo pierdo o gano la batalla, no cuando voy a vivir fuera, yo la pierdo o la gano en mi mente. Lo que yo decida en mi mente, cómo yo voy a actuar, qué yo voy a hacer, determina si yo gané la batalla o yo perdí la batalla. Si estoy orando en mis rodillas, yo gano la batalla o pierdo la batalla. Cristo en el huerto de Getsemaní oró. Y cuando él dijo ahí orando y llorando y sudando gotas de sangre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, él ganó la batalla, el triunfo hacia la cruz estaba garantizado. Porque él rindió su voluntad y ya no quería hacer lo que a él lo podía atemorizar o intimidar o angustiar, que en efecto se angustió. Él ganó la batalla en sus rodillas. Lamentablemente, con frecuencia, nosotros nos derrotamos a nosotros mismos. Somos derrotados, pero nosotros hemos sido autoderrotados. Por otro lado, algo que ya mencioné de otra forma, la tentación se aprovecha de lo que te atrae. Y diferentes personas y diferentes temperamentos son atraídas por diferentes cosas. Hay gente que es atraída por el dinero, hay gente que es atraída por las drogas, hay gente que es atraída por la fama, gente que es atraída por la pornografía, gente que es atraída por el poder, una miríada de cosas. Pero la tentación se aprovecha de lo que a mí me atrae. Y Satanás lo conoce. Satanás no me va a tentar con, no sé, hace un rato puse algo medio jocoso de alimento, pero no me va a tentar a tener relojes de lujo, porque nunca me han interesado. No me va a tentar a tener carros de lujo, tampoco me han interesado. Puedo ver un carro, puedo admirar el carro, pero no me ha interesado. Entonces él sabe que eso, él no va a perder su tiempo conmigo haciendo eso. Por otro lado, la tentación, todo esto es parte de su funcionamiento, esa es su fisiología, cómo funciona. La tentación viene o me tienta, o me empuja, me estimula a llenar una necesidad legítima, pero de una forma ilegítima. Perdí mi trabajo, no tengo dinero, no tengo dinero con qué comprar medicina, no tengo dinero con qué comprar comida, y ahora la tentación de producir dinero de forma ilegítima está ahí. Sí, pero que eso no me da derecho a robar. La necesidad puede ser legítima, puede ser real,
Pero el llenarla ilegítimamente no es parte de lo que Dios aprobaría. Por otro lado, la tentación frecuentemente golpea cuando no estás alerta. ¿Qué quiere decir eso? Que la tentación usualmente puede llegar en cualquier momento. Pero Satanás sabe que cuando tú y yo estamos cansados, las barreras están abajo. Por otro lado, Satanás sabe que cuando tú y yo tenemos como una gran victoria, suponte que tengamos un evento por su causa extraordinario como nunca antes, después de eso, como que el ser humano tiende a relajarse y decir, bueno, pero después de esa gran victoria, déjame decirlo en dominicano y coloquial, algún gustico yo tengo que tener. Como que yo me merezco como algún tipo de relajación. Y eso ocurre mucho, solo tú lo ves más en aquellos que son adictos a drogas, alcohol, pornografía y demás, que como que después de haber conquistado alguna montaña, déjame relajar, yo creo que yo merezco algo de esto. Porque no estamos alerta. Esa tentación usa mi imaginación. La imaginación crea posibilidades poco usuales, fuera de lo ordinario. El problema con la tentación es que lo que comienza como con un simple interés se vuelve compulsivo en ti y en mí. Y 2 Pedro 2:19 nos advierte, nos dice, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. La razón por la que es compulsivo no es simplemente porque sí, es que la pasión, el pecado, me esclavizaron ahora. Y ahora yo me comporto conforme a donde Él me quiera dirigir, en esa dirección. Eso tú lo puedes ver desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Mucho de lo que te estuve hablando fue cómo funciona la tentación, pero el pecado recuerda que el pecado es un poco más allá de la tentación. Es la tentación que dio a luz una acción pecaminosa. Esa acción pecaminosa tiene su propia fisiología. Y tú lo ves en el jardín del Edén. Adán y Eva estaban contentos el uno con el otro, pecaron, inmediatamente sintieron vergüenza. Eso es parte del funcionamiento del pecado. Sentido de vergüenza. Sintieron culpables. Sintieron tanta vergüenza que se escondieron. Crearon delantales con hojas de higuera. Nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que podemos escondernos de Dios, comenzamos a escondernos de personas. Pero cuando nos escondemos de personas, al final no estamos haciendo nada, porque quien me va a juzgar no son las personas, es Dios. Y Dios lo vio todo el tiempo. La razón por la que Adán y Eva se sintieron culpables después de pecar es porque eso es parte de cómo el pecado funciona. Nosotros tenemos una conciencia que Romanos 2 dice que está ahí puesta por Dios para defendernos o acusarnos. Antes de pecar, la conciencia, si eres cristiano sobre todo, te dice, mira, eso no debe ser, ten cuidado. Tú lo has pensado bien, tú has pensado en la consecuencia. Pero tan pronto yo comencé a pecar, mi conciencia entra en un proceso de adormecimiento. Está anestesiada. Por eso no siento nada de convicción. Pero después de pecar, después que salgo del pecado, la conciencia, tal cual Romanos 2 escribe, hace así como juez y me acusa. Y siento el peso del pecado. Adán y Eva sintieron miedo, se escondieron, y el resto es su historia. Pero ellos descubrieron que detrás de un árbol y detrás de higueras, de hojas de higuera, no se podían esconder. Y desde entonces nosotros hemos estado tratando de escondernos, incluso detrás de títulos y profesiones, una serie de cosas. La conciencia persiste en acusarnos y como es difícil de vivir con esa conciencia acusadora, en ese momento nosotros comenzamos un proceso de justificación y racionalización de por qué hice lo que hice y con razón y tenía necesidades. Yo no me imagino la sensación de Adán y Eva, que nunca habían experimentado esto, cuando esto pasó,
Y la sensación cuando comenzaron a oír a Dios decir, esto te va a ocurrir, y a ti esto, y a ti Eva aquello, y a ti Adán esto, y a la serpiente el otro. Pero ya era tarde. ¿Y por qué era tarde? Porque mira, la fruta que era la tentación les ofreció placer. Eso es parte del funcionamiento del pecado. Es parte de la tentación, pero al mismo tiempo es parte de cuando interactúo con mi naturaleza pecadora, cómo todo va encajando. Me ofrece placer, pero me oculta las consecuencias. Uf. Y así pasó con la fruta. Me hace olvidar que el placer es efímero, temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. No, mis pasiones internas no me dejan pensar en que el pecado me va a costar más de lo que yo pensaba. Adán y Eva jamás imaginaron que miles de años después tú y yo íbamos a estar aquí todavía luchando contra el pecado. ¿Tú te imaginas eso? Sí, pero me va a costar mucho más de lo que yo pensaba. A ellos les costó la destrucción de su relación con Dios, se volvieron ciegos espiritualmente, su voluntad quedó esclavizada al pecado, quedaron condenados y condenaron a toda su descendencia por el resto de la historia. ¡Wow! El pecado tiene consecuencias tan significativas que el pecado de uno nos afecta a todos. El pecado de Adán y Eva nos sigue afectando hoy, pero sabes que el pecado de Adán y Eva afectó a Dios. Antes que tú pienses que es una herejía lo que acabo de decir, sí afectó a Dios porque por el pecado de ellos, a Dios, Hijo, tuvo que encarnarse, el Padre tuvo que dar a su Hijo, el Hijo tuvo que dar su vida, y cuando se fue y se colgó en un madero, estaba cargando con el pecado tuyo, mío y de todos los redimidos según el plan de Dios, porque un hombre y una mujer desafiaron la voluntad de Dios hace miles de años y el pecado de uno nos afecta a todos. ¡Wow! Impresionante. Y la razón por la que Cristo tuvo que hacer eso es porque ni Adán ni ninguno de sus descendientes tenía o tiene la solvencia moral para pagar la deuda que ellos contrajeron. Ni Adán ni ninguno de nosotros. Ellos descubrieron, al igual que David, que el pecado